PYME 2024, les doy la más cordial bienvenida a este espacio. La conferencia que está a punto de iniciar se titula Principios sistémicos en las organizaciones y estará a cargo Abraham Vázquez Niño, a quien le damos la más cordial bienvenida y de quien a continuación les platicaré un poco. Tras ser diagnosticado con discromatopsia, lo que le impidió seguir su sueño de ser piloto aviador, Abraham Vázquez reorientó su vida hacia el emprendimiento y el desarrollo humano. En 2014 fundó ProOptica, ofreciendo servicios de optometría a organizaciones. Se formó en coaching ontológico y programación neurolingüística en 2015 y en 2016 se certificó como facilitador de inteligencia emocional. Ha impartido entrenamientos en liderazgo y desarrollo humano en México y en el extranjero. En 2018 se certificó en constelaciones sistémicas y coaching humanista, no directivo. Y también en 2019 completó su formación en negocios y tecnología. Ha sido conferencista y ha desarrollado talleres sobre inteligencia emocional, incluyendo una campaña contra las adicciones en 2023 que benefició a más de 2,000 jóvenes. Su dedicación y capacitación continua lo han posicionado como un influyente en su campo, con un impacto significativo en la vida de muchas personas. Bienvenidos y muchas gracias. Hola, hola, buenas tardes. Gracias Shanti por la presentación. La verdad es que, bueno, no sé si vieron por ahí en el temario, yo inicié con un negocio llamado ProOptica, damos servicio de optometría en las empresas desde hace 10 años. Y bueno, este es un tema completamente distinto y ahorita les voy a platicar por qué. Cuando yo desde pequeño siempre tuve la inquietud y la intención de trabajar, de generar mi propio dinero. Desde los 11, 12 años yo ya empezaba a trabajar, puesto que la situación en mi casa, en mi familia, pues era un poquito escasa. Entonces yo desde muy pequeño siempre tuve esa inquietud. Por ahí con un amigo recuerdo que nos íbamos a lavar carros en las colonias de arriba, en la Nueva Lindavista, en la Purísima, para juntar nuestro propio dinerito. Y desde ahí empezó siempre a nacer el gusto por generar algo, por trabajar. Desde los 13 años ya mi mamá ya no se ocupaba de mí, yo ya compraba mi propia ropa, trabajaba por mi cuenta para satisfacer mis necesidades, mi alimentación, y mamá solamente se preocupaba por pagarme la escuela. Bajo este contexto, de repente a veces pienso cosas que necesito hilvanar para decir. Entonces si ven que me trabo, no vengan a darme un zape. Posteriormente, bueno, seguí con mis estudios, me gustó el dinerito. Más o menos en segundo, tercer año de secundaria fue cuando yo creo que todos pasamos esa etapa de desequilibrio, de rebeldía, y me enfoqué más en el trabajo que en el estudio. Abandoné la preparatoria, no terminé la preparatoria y me puse a trabajar. A los 21 años yo tenía una novia que después de un tiempecito de ser novios me da la noticia que iba a ser papá. Entonces ese fue un punto de inflexión importante en mi vida, puesto que me hizo reflexionar que yo no tenía algo para compartirle a ella o al niño que venía en camino. Y me hizo pensar mucho y dije, yo no quiero que mi hijo o mi hija vaya a vivir lo que yo viví. Cosa que es también un poquito erróneo por parte de los padres, porque para que los hijos crezcan necesitamos dejar que batallen. Cuando estamos en medio de una batalla, cuando estamos en medio de complicaciones, es cuando se desarrolla nuestra capacidad creativa de resolver cosas. Y bueno, pero eso es un tema aparte. Entonces, yo en esa mentalidad, yo no quería que mi hija pasara lo mismo que yo había pasado. Yo quería darle mayor oportunidades de estudio, una mejor alimentación, una mejor educación, un mejor vestido. Y empecé con mi idea de querer emprender, pero la situación era un poquito más compleja, ya con otra boca que alimentar. Entonces me fui a lo seguro. Pedí trabajo. Mi primer trabajo formal, oficial, fue en el 2008, cuando Viva Aerobús había abierto operaciones en el 2007. Y tengo un amigo que su papá toda su vida ha trabajado en el aeropuerto. Y mi amigo, tenía reciente ingreso también en esta aerolínea. Entonces me dijo, oye, pues si quieres trabajar y tener tu ingreso seguro y prestaciones y todo esto, mi papá te puede recomendar. Sus papás me querían mucho y así fue.
Llegué, les estoy platicando todo este contexto para luego encajarlo por acá. Llego al aeropuerto, me presento con recursos humanos, me entrevistan y me dijeron que la vacante era para agente de operaciones en tierra. Y se escuchaba muy fregón el nombre. Entonces me aceptan y me dicen, preséntate al día siguiente con tus documentos, te traes tus fotografías. Por la mañana y por la tarde, me dice, por la mañana tus fotografías para tu tía y luego por la tarde vas a venir a recoger a tu tía. Entonces yo, ¿mi tía? Sí, la tarjeta de identificación aeroportuaria. Ah, ok. Entonces, bueno, hice lo que me dijeron, tramité mi tía, en la tarde la fui a recoger y al día siguiente ya me presenté a trabajar. Entonces me dicen, preséntate con Juan Villarreal, él va a ser tu jefe inmediato. Y me presento y mi primera actividad ahí en Viva Aerobús tenía apenas 3 aviones. Mi primera actividad fue agarrar de esos tractorcitos que todos ven en el aeropuerto, ganchar un remolque, pero ese remolque tenía como 2 tanques de acero inoxidable. En uno de ellos había agua potable, en el otro era donde se almacenaba todas las aguas negras del avión. Entonces, como yo no tenía nada de experiencia en esto, bueno, pues fue la actividad que me pusieron. No había overall para cuidarme, entonces por ahí tuve varios accidentes donde te salpicas de toda la porquería que sale de ahí. Provechos y se acaban de comer. Entonces, ahí fue donde tuve mi primera experiencia en una organización donde tenía un jefe, donde tenía compañeros, porque yo no había tenido una experiencia así. Ya, ahí está. Me presento con mi jefe inmediato, llamado Juan Villarreal, y me dice, bueno, me da las indicaciones, pero desafortunadamente conforme pasaban los días me di cuenta que yo no encajaba con él. Había algo que no nos llevábamos, de esas veces que dices, no lo conozco, pero no me cae este desgraciado. Y así era la relación entre él y yo. Entonces me sentía de cierta manera desplazado. Él tenía su grupito ya de gente que era muy allegado a él, donde hasta los fines de semana se hacían sus carnes asadas y todo, y yo no era invitado y no me sentía yo parte de este grupo. Me sentía desplazado. Entonces, como no tenía yo contacto con él, empecé a hacer relacionarme con otras áreas, con los de mantenimiento, con los de operaciones aéreas, y empecé a conocer, a empaparme un poquito más del mundo de la aviación. Y ese es uno de los principios de los cuales les quiero platicar. Me voy a regresar tantito ahora al tema de los principios sistémicos. Los principios sistémicos está basada en la teoría de Bert Hellinger, que habla de las constelaciones familiares. ¿Han escuchado hablar de ese tema? Bueno, pero esto es aplicado a empresas, lo vamos a aterrizar a empresas. Seguido hago yo talleres abiertos al público, pero va a familias. Sin embargo, me di cuenta que estos principios aplican 100% a la empresa. Desde que nacemos pertenecemos a varios sistemas. El primer sistema es el familiar, pero después entramos al sistema educativo, luego al sistema laboral, y en cada una de estas instituciones tienen su reglamentación, su código de conducta, y tienes que adecuarte a estas reglas, pero hay principios que funcionan de manera silenciosa, y era lo que Bert Hellinger comentaba en su teoría. Y uno de ellos es el principio precisamente de pertenencia. El principio de pertenencia. Este principio hace referencia a que todos dentro de un sistema tienen derecho a pertenecer. En la familia, la pertenencia es de por vida. En la empresa es distinto. En la empresa es temporal, es lo que dura el contrato del colaborador. Y es bien importante que nosotros, si ustedes tienen empresa, que aprendamos a tratar de incluir a las personas. Las excluimos por distintas razones, por raza, por religión, por sexualidad, por alguna discapacidad, porque pensamos de manera diferente. Pero esto, cuando alguna persona, parte del equipo, se siente desplazado, esto solamente genera inestabilidad, genera confusión en los demás compañeros, y no hay una sana relación entre todos. Y este es el primer principio, el principio de pertenencia. Como yo no me sentía aceptado dentro del área de trabajo donde estaba yo en esta aerolínea,
les decía yo que empecé a relacionarme en otras áreas. Empecé a conocer acerca de la parte de mantenimiento y me gustaba ver cómo los mecánicos le hacían el mantenimiento, el cambio de aceite a los motores, cambio de luces. Y yo era muy curioso y siempre estaba constantemente preguntando y resolviendo algunas dudas que yo tenía. En el área de operaciones aéreas, pues ahí se realizaba todo lo que era el manifiesto de vuelo, el peso, el balance del avión antes de que salga el vuelo. Por eso cierran los vuelos 40 minutos antes, no lleguen tarde, porque hay todo un procedimiento detrás de eso para hacer el peso y el balance del avión. Cuánto combustible va a necesitar la aeronave, a qué velocidad de trayecto va a volar, a qué altura. Tienen temas de meteorología, ven la humedad del viento, la temperatura, la velocidad. Todo eso se considera antes de que el vuelo salga. Entonces yo me empecé a empapar de todo eso. Los oficiales de operaciones aéreas me mandaban a control para traer los manifiestos, para imprimirlos y traerlos. Y entonces la gente me empezó a observar, la gente de la aerolínea, no los de mi área, sino de otras áreas, me empezaron a observar que yo me comunicaba con ellos, todos me saludaban. Incluso se abrió, yo me acuerdo, una capacitación para los de mantenimiento. Y yo era el único del área en la que yo estaba, el único de rampa que estaba con ellos, aprendiendo acerca de los mantenimientos de la aeronave Boeing 737-300. Y bueno, yo estaba fascinado porque yo me enamoré de la aviación. Después la tuve que dejar, después les platico por qué. Entonces yo me empecé a sentir acogido por otras áreas y empecé a tener más comunicación con otras personas. Y esto me dio la oportunidad a mí de que al ser visto por otros jefes, cuando se dio la oportunidad, yo empecé a dominar todas las áreas y la logística de las actividades, las empecé a dominar. Aprendí la señalética de los aviones, a comunicarme con los pilotos, aprendí a remolcar los aviones, aprendí acerca de la parte técnica de los oficiales de operaciones aéreas. Aprendí muchísimas cosas que me hacían sobresalir por parte de mis compañeros que continuaban con las actividades normales. Entonces, en una ocasión, se abre una vacante, un supervisor de otro turno, renuncia, queda esa vacante y me la ofrecen a mí. Fue un ofrecimiento informal, fue de que aquí está el radio, ya sabes cómo funciona esto, te vas a pasar al turno de noche y estos van a ser tus compañeros. Ya tenía yo interacción con alguno de ellos. Cuando cambio de grupo, pues mi situación cambia, porque en el otro grupo, pues ya me presentan con una jerarquía diferente y eso me hizo sentir más aceptado por ellos. Ahí sí empecé a relacionarme con mis compañeros y mi primer jefe inmediato, Juan Villarreal, pues empezó a sentir esa competencia conmigo. Yo siempre competía con él, lo cuestionaba, porque no me gustaban sus formas y sus modos, algo que yo pensaba que yo podía hacer de manera diferente, no mejor, pero diferente. Y entonces lo empecé a hacer a mi manera, en mi turno, con mi grupo, con mi gente, y ya estaba yo en un nivel jerárquico igual al de mi jefe superior cuando recién entré. El segundo principio, en la teoría de Bert Hellinger, es el orden o la jerarquía dentro del sistema familiar. Y esto funciona, son dos cosas diferentes. El orden hace referencia al orden de llegada que tiene un miembro al nuevo sistema. En la familia es muy lógico saber que primero están los padres, primer hijo, segundo hijo, tercer hijo. Y en la empresa hace referencia a la antigüedad que tiene el colaborador dentro de la empresa. Seguido pasa que cuando alguna de las cabezas superiores, algún directivo, hay un cambio de un directivo y entra uno nuevo, se empieza a generar esa incertidumbre de que generalmente decimos va a llegar a cortar cabezas. Y eso es un error que cometemos muchas de las personas cuando nos involucramos en una posición donde tenemos gente a cargo, porque no estamos respetando la antigüedad de las personas, que aunque tengan otro tipo de estudios, que aunque tengan habilidades y cualidades diferentes y aunque tengamos responsabilidades diferentes, esas personas tienen mayor antigüedad y conocen de rincón a rincón cómo funciona la empresa. Y si yo llego como directivo y llego solamente a cortar cabezas,
eso solamente va a generar, va a desestabilizar todo el sistema y va a generar que haya una relación débil dentro del equipo de trabajo. Entonces, una de las cosas que debemos de respetar es la antigüedad de las personas. Y el segundo punto es la jerarquía, que ya les hablaba, que tiene que ver que el puesto de trabajo se lo va a ganar una persona conforme a sus estudios, conforme a su experiencia, conforme a sus habilidades, y de esta manera se gana su puesto. Entonces, el principio de orden o de jerarquía hace referencia a eso. Cuando faltamos o caemos se me fue la palabra, en una zona de confort, y cuando caemos en una dinámica donde no respetamos a la persona, su antigüedad, no respetamos o excluimos a la persona, lo que vamos a provocar es un desajuste dentro del equipo. Y después pasó el tiempo, seguí en la aerolínea, pasó el tiempo, seguí desenvolviéndome con mis actividades y llegó un momento en que pues yo ya no había más que aprender, o sea, podía aprender muchas otras cosas, pero ya para mí ya no iba a poder haber más crecimiento. Es decir, para yo poder aspirar a otro puesto, yo tenía que cursar otro tipo de estudios, tenía que ganarme ese puesto, pero de entrada cuando me dan a mí la supervisión, me lo dan en palabra y me lo dan en radio y me lo dan en equipo, pero no se veía reflejado tampoco en nómina, que generalmente sucede eso también en las empresas. Y esto al principio para el colaborador pues es muy padre porque me están dando más responsabilidades, me están tomando en cuenta, me siento importante, pero a la larga, conforme pasa el tiempo, esto deja de ser padre y se empieza a convertir en una carga. Ahora me siento con mayor responsabilidad, pero no me lo están remunerando. Me están exigiendo más, pero no me siento compensado en mi bolsillo. Para que haya una armonía dentro del sistema familiar, desde que nosotros entramos a un trabajo, desde que contratamos a alguien, hay un acuerdo donde la persona firma y está de acuerdo con lo que va a recibir de paga y con lo que va a aportar a la empresa. Pero conforme me empiezan a exigir más, o conforme yo le empiezo a exigir más a un colaborador, si yo no retribuyo y él se siente descompensado, empieza a pensar en cambiar de área, empieza a pensar en cambiar de trabajo, esto va a afectar en su desempeño. Y por eso es bien importante que nosotros estemos atentos a cómo se siente el colaborador respecto a esto. Dice, el equilibrio entre dar y recibir es fundamental en las relaciones. En la familia funciona de manera diferente. En la familia, el equilibrio entre dar y recibir con los padres es de arriba hacia abajo. Los padres le dan a los hijos y los hijos cuando crecen y tienen sus propios hijos, todo lo que recibieron de los padres se lo proporcionan a sus propios hijos. En las relaciones de pareja o con los compañeros de trabajo es lo que yo doy, también necesito recibirlo. Hay una reciprocidad. Y con la empresa funciona exactamente igual. Dice, un ejemplo es ver si los empleados sienten que reciben un sueldo razonable por su trabajo, si se sienten reconocidos por los directivos, si la empresa atiende las necesidades de los empleados. Cuando me asignan mi primer tarea, pues me dan la herramienta, pero no había, por ejemplo, un overall que me protegiera, no había una careta que me protegiera, no había guantes. Entonces es bien importante que nosotros proporcionemos todas las herramientas adecuadas para que el colaborador pueda trabajar y desempeñarse y desenvolverse de la manera más adecuada. Capacitaciones, reconocimientos, un sueldo honorable, un sueldo digno, compensaciones, etcétera. Todo esto va a hacer que la persona se sienta en equilibrio con lo que está aportando y logramos lealtad por parte del colaborador, logramos que la persona pueda permanecer más tiempo en la empresa. Actualmente con nosotros en ProOptica somos poquitos, somos una plantilla de 4 personas. Empecé hace 10 años, empecé yo solo con una sociedad que con el tiempo se disolvió. Me quedo yo solo con el negocio y me empiezo a hacer de manos. Contraté una persona que ya tiene 5 años trabajando conmigo. Después llega una segunda persona en el área comercial también,
persona que ya tiene 2 años conmigo y no he tenido la necesidad de correr a alguien todavía. Y está ya otra persona nueva que que está por integrarse, pero procuro yo darles pertenencia, que se sientan parte del equipo. Procuro yo que se establezca un orden, que sepa cada uno cuáles son sus actividades, cuáles son sus responsabilidades y que se sienta en equilibrio. Estos 3 principios son fundamentales porque son principios que funcionan de manera silenciosa, porque no es algo que viene en un contrato, pero es algo que está implícito ahí, funciona de manera silenciosa. Y es importante que nosotros los conozcamos. Cuando nosotros desconocemos cierta información, tendemos a incurrir en fallas. Dentro de una comunidad, por ejemplo, aquí en Monterrey, hay ciertas cosas que nosotros conocemos. No sé si a ustedes les gustan las reuniones. A mí me gustan las reuniones sociales. Me gusta echarme mi cervecita de vez en cuando. Y yo sé de antemano que aquí los domingos después de las 6 ya no venden cerveza. ¿Qué ha habido, señor? ¿Cómo estás? Pero en otras partes la venta no está limitada a algún horario. Entonces gente que viene de afuera y quiere comprar una bebida después de este horario dice, ay, yo no sabía. Entonces, o por ejemplo también cuando aquí está prohibido beber en vía pública, pero si estás, no sé, en una playa o en otra ciudad donde sí lo permiten, te sorprendes y gente que está acostumbrada a eso viene y no lo sabe, puede incurrir en una falla, en un delito. Lo mismo sucede con esto. Es importante que nosotros conozcamos estos principios para poder aplicarlos. En un principio, este tema de las constelaciones, no me gusta usar el nombre constelación, porque tiende a que nosotros pensemos que es algo místico o algo esotérico, pero es completamente diferente. Es una técnica inocua, es una técnica muy noble, es una técnica muy reveladora y clarificadora, que en un principio pues la gente lo rechazaba mucho. Yo también era muy escéptico a este tema. Me lo recomendaron, acepté a ir a algún taller enfocado a lo familiar y me di cuenta de cómo funcionaba mi dinámica familiar y era sorprendente ver cómo personas a las cuales yo no conocía me mostraban una radiografía tal cual como sucedía en mi familia. Y esta técnica, al igual que muchas otras teorías, como por ejemplo, en algún momento hubo alguien que mencionó el tema de la inteligencia emocional y años atrás pensaban que la inteligencia emocional no era importante, que lo importante era el conocimiento técnico y entre más preparado técnicamente estés, más acorde estás para cierto puesto. Con el tiempo, el tema de la inteligencia emocional fue más aceptado. Muchos años atrás, alguna persona dijo, la Tierra no es plana, es redonda, y todo el mundo lo tachó de loco, y después la ciencia confirmó que efectivamente la Tierra era redonda. Cuando empecé en el 2017 a estudiar el tema de las constelaciones, les decía, me senté a un taller nada más como participante, me gustó tanto la experiencia que dije, lo quiero aprender. Y esto me ha llevado también a darme cuenta que poco a poco ha sido aceptado por las personas, por las empresas. Me ha tocado estar ya, bueno, una amiga que estaba estudiando una maestría, estudió psicología, después se metió en una maestría. Cuando estaba en psicología, platicando del tema de las constelaciones, ella estaba medio escéptica. Después, pasó el tiempo, se metió en una maestría y me contacta, ella vive en Colombia, me contacta, me dice, Regio, sabes que estoy estudiando una maestría y me llamó mucho la atención porque ya tengo tiempo viéndote en redes sociales que compartes de este tema de las constelaciones y sinceramente pues es algo que yo desconozco y que rechazaba, también porque ella tenía una formación religiosa un poquito ortodoxa y eso le impedía abrirse a estos temas. Entonces en la maestría, una de las materias de la maestría era precisamente las constelaciones familiares y eso para mí fue muy grato saber que ya las universidades ya lo tienen como objeto de estudio, el tema de las constelaciones. Y después empecé a tener oportunidades también con empresas. Hubo una empresa fundada por una persona, eran 2 hermanos. Uno de ellos funda la empresa, el otro, antes de que el hermano la fundara, se fue a vivir a Estados Unidos y allá empezó a trabajar y empezó a generar. El hermano que se quedó acá en Monterrey fundó la empresa, empezó a crecer, empezó a tener un equipo de trabajo, le empezó a ir muy bien y al hermano que estaba en Estados Unidos
tuvo alguna crisis, algún detalle que lo hicieron regresar. Cuando regresa le dice el hermano, que era el hermano menor el que se quedó en Monterrey, el hermano menor le dice, oye, pues yo tengo mi empresa, me está yendo súper bien, vente a trabajar conmigo. El hermano mayor empieza a trabajar con el hermano menor. Pasó el tiempo, uno se fue por la parte comercial, el otro se queda con la parte operativa, tenían un puesto directivo los dos. Pasa el tiempo y empiezan a tener debate y roce entre ellos, porque el hermano menor, quien fue el fundador de la empresa, no estaba de acuerdo con ciertas decisiones que el hermano mayor estaba tomando, pero el hermano mayor decía, es que ¿cómo me vas a dar órdenes tú si eres mi hermano menor? Y había una confusión. Hacemos una dinámica como esta y entonces es donde se dan cuenta que tienen que separar. La relación de hermanos es muy diferente a la relación que tenemos profesional. Tú eres mi hermano mayor, pero aquí yo soy el dueño de la empresa. Aquí yo soy el fundador, yo soy el que la inicié desde hace muchos años, yo sé cómo funciona y aquí pues sí necesito que me hagas caso. El hermano mayor lo comprendió y a partir de ese momento la relación entre ellos empezó a funcionar y la armonía entre los distintos departamentos comenzó a funcionar. Porque si bien es cierto que en una empresa hay un sistema, pero también es lógico comprender que dentro de la empresa hay varios subsistemas, por llamarle de alguna manera. Está el área de recursos humanos, está el área comercial, está el área operativa, está el área de nóminas, etcétera, y cada uno tiene sus propias formas de trabajo. Entonces es un poquito más complejo trabajar este tema de las constelaciones en las empresas porque se hacen más divisiones. Otro ejemplo que les quiero proporcionar fue recientemente, a inicios de este año, directivos del Muguerza, tengo yo muy buena relación con alguien de recursos humanos de ahí y me dice, Abraham, vamos a hacer una especie de retiro y me gustaría que nos apoyaras con el tema de las constelaciones. Vamos a estar una semana hospedados en un hotel y ahí vamos a tener capacitaciones, vamos a tener distintas cosas, pero me gustaría que también el director también está de acuerdo en que nos apoyaras con este tema de la terapia sistémica. Entonces fui y el director ya había tenido experiencias en alguno de estos talleres y me dice, quiero hacerlo de manera, o sea, que nadie sepa a quién representa cada uno. Es algo que yo llamo una constelación a ciegas, que en vez de que tú sepas a quién estás representando, simplemente te digo, tú eres 1, tú eres 2, tú eres 3, tú eres 4. La persona que sí está, que va a trabajar el tema sí sabe quién es cada uno, pero es una cosa mágica lo que sucede cuando empiezan a sentir cosas que está sintiendo la otra persona. Y en la empresa es exactamente igual. Sacamos un representante para cada departamento y se me ocurrió sacar también un representante para los pacientes del Muguerza. Entonces, preguntábamos con cada área cómo se siente y decía, yo me siento en conflicto con fulanito, que no sabían de qué área era. Yo me siento, no lo puedo ver, me quiero voltear, no lo puedo ver a los ojos. Y así le preguntaba a cada uno de ellos, pero nunca me acercaba con la persona que representaba al paciente. Y la persona, era una chica, levantaba la mano y hasta se le lloraban los ojos, dice, es que ¿por qué no me preguntas? O sea, no me estás poniendo atención. Y eso para el director fue clave porque dice, así estamos justamente en el hospital. Llega un paciente y por estar nosotros inmersos en nuestros conflictos, que si el de cajas no ha cobrado, que si la enfermería no ha llegado, nos olvidamos del paciente. Y el paciente decía, hasta lloraba la chica, es que yo me siento no vista, me siento mal físicamente, me duele la cabeza, empezó a somatizar cosas. Y eso fue una experiencia muy bonita para mí y muy reveladora para todo el equipo de trabajo. Ya después de terminada la dinámica, a cada uno se le dice a quién estaba representando, qué área. Y para todos fue una sorpresa porque concordaba con la dinámica que llevaban en el día a día en el hospital. Me gusta mucho este tema porque es algo de lo que no tenemos en mente, no nos enseñan, no nos educan. Pero cuando tenemos conocimiento de esto, es más fácil para nosotros llevar las cosas. Sí tenemos un reglamento, un código de ética, de conducta, pero también conocer esto es indispensable y por eso estoy muy contento de que ustedes estén acá para compartirles esta información y espero que sea de provecho para ustedes.
aparte de hacerlo en empresas, no es algo que yo promueva seguido, puesto que mi negocio me demanda más tiempo, pero es algo que sí practico mucho, sobre todo en el tema familiar. Una vez al mes o mes y medio programo algún taller abierto al público para no perder la práctica de esto que a mí me fascina y que los invito a ustedes a vivirlo en algún momento, ya sea para ustedes o para alguno de sus negocios. Incluso lo utilizo para toma de decisiones. Por ejemplo, en alguna ocasión, cuando inicio el taller, antes de hacer el ejercicio con las demás personas, siempre hago un ejercicio propio para que las personas que van por primera vez sepan más o menos cómo se va a llevar a cabo y se les quite esa incertidumbre y ese miedito. Entonces, en alguna ocasión saqué un representante para mi negocio, saqué un representante para otro proyecto que tenías en ese momento y saqué un representante para otro proyecto donde me estaban invitando unas personas con las cuales yo había trabajado hace muchos años, pero la relación no terminó muy bien. Después de eso se arreglaron las cosas, nos seguimos hablando, pero laboralmente hablando no teníamos una buena relación. Saco un representante para este proyecto al cual me estaban invitando las personas que ya conocía. Igual hice un ejercicio a ciegas, les dije tú eres 1, tú eres 2, tú eres 3, y la persona que representaba el número 3 representaba a las personas que me estaban invitando al proyecto y con las que yo no había quedado bien. Entonces se para frente a la persona, la mira a los ojos y le dice, es que no siento confianza con ella. Siento como que ya la conozco y como que no hacemos química, no va a funcionar. Ahí terminé el ejercicio, yo de terco, como quiera entré al proyecto al cual me estaban invitando y efectivamente sucedió lo que se esperaba. Terminamos otra vez muy mal porque como amistad, como amigos, a toda madre nos llevábamos, pero ya en el tema de trabajo teníamos formas muy diferentes y no compaginábamos. Entonces por eso me gusta mucho esta dinámica, una dinámica que les quiero compartir para que ustedes se lleven la parte teórica, pero si en algún momento ustedes quieren llevarlo a la práctica y quieren vivir la experiencia, son siempre bienvenidos. Bueno, en resumen, los principios sistémicos son establecidos por el señor Bert Hellinger, que les doy las credenciales de ese señor. Este señor nació en Alemania, estudió psicología, terapia gestalt, estudió teología, entonces era pastor, y como nació en Alemania, era un pastor alemán, pero no mordía. Después este señor tuvo un cambio de residencia, se fue a vivir a África en una tribu, y en esta tribu él comprendió cómo se llevaba la dinámica, porque literal fue meterse en una tribu donde no había tecnología, donde no había los servicios básicos como los tenemos acá, pero se dio cuenta cómo se respetaba la jerarquía de cada persona, cómo había un orden para todo, se dio cuenta cómo había un equilibrio entre las familias, se dio cuenta cómo todos se hacían parte de, y mientras respeten estos 3 principios, cualquier sistema va a vivir en armonía, va a ser un sistema sano, va a ser un sistema enfocado en su trabajo y van a tener una mejora de desempeño impresionante. Y bueno, espero que un día se den la oportunidad de participar en algún taller, si no es conmigo, con quien sea, pero tengan la experiencia, que nadie se los cuente, vivan la experiencia por carne propia. Y bueno, no sé si hasta aquí vamos a pasar al área de preguntas y respuestas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Dónde sacamos o vemos el calendario para el taller? Así con el @Abraham Vázquez, ahí me pueden encontrar en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, y ahí es donde publico siempre las fechas. Ahí publico las fechas donde lo voy a hacer abierto al público, a lo familiar. Si desean llevar esta información y esta terapia a la empresa, me pueden contactar por WhatsApp y eso lo vemos de manera individual. Pero los talleres siempre los publico en redes sociales, ahí es donde publico todo. No sé si alguien... por acá. Gracias. Yo nada más quiero felicitarte. Quiero compartirles que yo ya he hecho constelaciones familiares y empresariales, o sea, a nivel personal, la constelación familiar y empresarial,
y les comento que es una herramienta muy valiosa, muy valiosa, y te felicito porque creo que es muy trascendente lo que haces, o sea, más allá de hacer negocios, que luego todos estamos como muy enfocados en el generar y por los hijos y por la familia, etcétera. Esto va mucho más allá de nada más generar, porque si uno está bien logra generar por resultado natural. Entonces esto va mucho más allá de una estrategia de ventas o una estrategia de mercado o una estrategia de lo que sea. Entonces yo también los quiero invitar, digo, acabo de conocer a Abraham, pero yo los quiero invitar a, como dijiste tú, a que se den la oportunidad de vivir esta experiencia a nivel personal y a nivel empresarial, pues maravilloso. Y pues nada, felicitarte. Muchas gracias, Roxana. Sí, como dice Roxana, a veces empezamos en una empresa y nos enfocamos mucho en la venta, en generar, pero nos olvidamos de una parte interna que también es importante que vayamos trabajando. Y mientras más lo trabajemos, más en armonía y en paz vamos a estar con nuestro equipo de trabajo. Gracias, Roxana. ¿Alguien más había levantado la mano? ¿No? Creo que no. Pues les agradezco, muchas gracias a todos por su presencia y espero que esta información les sea de provecho. Gracias. Agradecemos a Abraham Vázquez Niño por habernos compartido esta charla. Asimismo, aprovecho para entregarle un diploma a nombre de CAINTRA que me permitiré leer a continuación. Formación empresarial. CAINTRA Nuevo León y el comité organizador otorga la presente constancia a Abraham Vázquez Niño por su destacada participación en el programa de formación empresarial con la conferencia Principios Sistemáticos en las Organizaciones. Aquí tiene. Gracias. Asimismo, a todos ustedes, muchas gracias por su asistencia. Les recuerdo que pueden contestar la encuesta que aquí se muestra y los invitamos a conocer la Expo. Muchas gracias por su asistencia.